conocimiento sobre genoma del cáncer sería vital para combatirlo antes de que aparezca. Las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Un común denominador en ellas es la expresión de un gen defectuoso. Los diputados porteños aprobaron la creación de un registro de datos genéticos digitalizados para facilitar el esclarecimiento de delitos contra la integridad sexual. Sobre México, porque allí el gobierno ha reconocido una crisis forense dada la falta de bases de datos genéticos y de sexos. Transgénicos contra semillas criollas. Los campesinos aún se resisten a utilizar granos modificados. Aseguran que el daño a otros sectores productivos es inminente. El científico chino He Jiankui sale de prisión tras una condena de 3 años por crear los primeros bebés modificados genéticamente de la historia. Los primeros bebés modificados genéticamente de la historia. Genética, ¿para qué? Debates interdisciplinarios más allá del mapa. Episodio 8. ¿Existen las razas? Debates sobre la diversidad biológica humana. ¿Existen las razas humanas? La respuesta es no. Desde hace décadas, la comunidad científica internacional ha demostrado que no existen fundamentos biológicos para hablar de razas humanas. Uno de los primeros antecedentes de este consenso fue la declaración de la UNESCO de 1966, titulada Aspectos biológicos de la cuestión racial. Esta declaración está constituida por 13 puntos y en los 4 primeros se decía lo siguiente. 1. Todos los seres humanos hoy vivientes pertenecen a una misma especie, llamada Homo sapiens, y proceden de un mismo tronco. La cuestión de cómo y cuándo se han ido diversificando los diversos grupos humanos sigue siendo controvertible. 2. Las diferencias biológicas entre los seres humanos están determinadas por diferencias de constitución hereditaria y por la acción del medio sobre el potencial genético. La mayoría de ellas se deben a la interacción de esas dos clases de factores. 3. En cada población humana hay una amplia diversidad genética. No existe en la especie humana una raza pura, por lo menos en el sentido de población genéticamente homogénea. 4. Existen manifiestas diferencias físicas de aspecto medio entre las poblaciones que viven en distintos grupos del globo. Muchas de estas diferencias tienen un componente genético. Estos últimos consisten a menudo en diferencias de frecuencia de los mismos caracteres hereditarios. Declaraciones como esta llegaron con posterioridad al Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Llegaron bastante tiempo después que las teorías racialistas sobre las que se fundamentó la esclavitud, el genocidio de pueblos indígenas y la trata masiva de personas negras de África hacia colonias europeas instaladas en América. Los consensos científicos sobre la no existencia de las razas biológicas humanas también son posteriores a la formación de los estados latinoamericanos y a sus poderosos relatos sobre quiénes somos, cargados, por cierto, de elementos raciales y racistas. Dicho esto, creemos que vale la pena hacernos algunas preguntas. ¿Podemos decir que la raza y el pensamiento racial han desaparecido de la ciencia y de la medicina? ¿Han desaparecido o se han transformado? ¿Cómo se piensa y qué relevancia tiene la diversidad humana en el campo de la genética y de la genómica? La noción de raza es una noción que tiene fuentes diversas, ¿no? Que tienen que ver con temas espirituales, algunos con temas religiosos o con temas de xenofobia, racismo y esas cosas. Estoy hablando de la noción biologizante de raza, ¿no? Escuchamos a Carlos López Beltrán, escritor, poeta e investigador mexicano del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carlos estudió biología y realizó una maestría y doctorado en Historia y Filosofía de las Ciencias en la UAM y en el King's College de la Universidad de Londres, Reino Unido. Se especializa en los estudios filosóficos, históricos y sociales de las ciencias de la vida, con particular atención a las representaciones y prácticas vinculadas a la transmisión hereditaria y los modos de racialización de las ciencias genómicas.
La noción que yo, digamos, vinculo claramente a la noción de herencia biológica es la noción que llaman de la partición de Blumenbach, que es justamente decir, la especie humana se divide en 5 subespecies que además están vinculadas a 5 regiones o 5 continentes distintas y digamos, y ese es un hecho empírico, natural, ¿no? Que así se presentó la distribución de la diversidad biológica de la especie humana en el planeta. Y los blancos, los africanos, americanos, los asiáticos y los habitantes de las islas polinesias, etc. La partición de Blumenbach es una clasificación antropológica del siglo XVIII creada por el anatomista Johann Friedrich Blumenbach, quien dividió al Homo sapiens en 5 razas principales basándose en medidas antropométricas como la forma del cráneo, craniometría y rasgos físicos. Las 5 divisiones equivalían a regiones, colores y fenotipos: la caucásica, blanca; la mongoloide, amarilla; etíope, negra; americana, roja; Himalaya, marrón. Esa noción tiene su amarre, o uno de sus amarres más importantes para que funcione en la antropología y en la medicina, la idea de que en la transmisión de los rasgos biológicos de generación en generación están no solo determinadas las características, digamos, formales de la especie, la organización del cuerpo y la organización, la fisiología, etcétera, sino también están determinadas por herencia, lo que en otro momento se hubieran considerado como rasgos accidentales: el color de la piel, el temperamento, la forma de ser, la forma de organizarse socialmente, el sentido del humor, si quieres. Todo eso constituye un todo que todos los pertenecientes a un grupo racial comparten. Entonces, lo natural es que cada grupo racial viva entre ellos, con ellos, y la mezcla genera heterogeneidad, genera conflicto, desde fisiológico hasta espiritual, ¿no? Y entonces, para que esto funcione, necesita haber una noción robusta, lo que llaman los historiadores de la biología una noción fuerte de herencia. Una herencia que no se diluye al transmitirse. Entonces, esa noción fuerte de herencia es la noción que se consolida desde el siglo XVIII, finales del XVIII hasta principios del siglo XX, ¿no? Que termina siendo aterrizada a principios del siglo XX con el gen mendeliano, ¿no? Esa ya es como la noción fuerte de herencia por antología, ¿no? Es una partícula física hereditaria que no se altera, pero puede mutar, ¿verdad? Pero es básicamente. O sea, no es accidente que algunos de los hereditaristas más importantes en la historia de la ciencia, como Francis Galton, hayan a su vez sido los más racistas. La idea de herencia acuñada por el fraile y naturalista austríaco Gregor Mendel a mediados del siglo XIX supone que la transmisión de los rasgos de progenitores a la descendencia sucede a través de unidades discretas de información, conocidas posteriormente como genes. Los hallazgos de Mendel, obtenidos a través de la experimentación con plantas de guisantes, resultan sorprendentes si consideramos que fueron realizados casi 100 años antes del descubrimiento de la molécula de ADN. La idea tipológica, pues es una idea que no tiene ningún sentido cuando se mira del punto de vista genético, pues por muchos motivos. Primero porque pues las poblaciones pues suelen ser más diversas dentro de los grupos do que entre los grupos, ¿no? O sea, si tomas dos individuos de dentro de África, esos individuos probablemente son más distintos entre ellos do que un individuo de África y uno de Alemania. Otra cosa es que pues la parte fenotípica, es decir, la morfología que se ve, color de ojos, de pelo, de piel,
Estos son básicamente reacciones o respuestas a la adaptación al ambiente, es decir, pues, la piel oscura y la piel clara tiene más a ver con la supervivencia de esos individuos en un ambiente y un tiempo pasado do que con lo que sea. Escuchamos a la genetista de poblaciones brasilera Tabitha Hunemeyer. Tabitha es bióloga y completó su maestría y doctorado en biología molecular en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil. Realizó un postdoctorado en esa misma universidad y en The Leverhulme Trust en Reino Unido. Docente de la Universidad de Sao Paulo, actualmente es investigadora del Laboratorio de Genómica Poblacional Humana en el Instituto de Biología Evolutiva, IBE, de Barcelona. Su principal línea de investigación es el estudio genómico del poblamiento de Sudamérica. Y claro, y como son características muy, muy puntuales, son pocos genes responsables por mucha variación. Y claro, son estos pocos genes que estuvieron en algún momento sujetos a selección natural. Entonces, pero claro, por una coincidencia, no coincidencias, la verdad, porque el fenotipo es la primera respuesta al ambiente, ¿no? El ambiente actúa sobre el fenotipo y deja una marca en el genoma. Entonces, eso es lo que se ve, pero es simplemente pues una adaptación al medio o como reacción al medio. Pero aún así hay variación, es decir, o sea, la idea del tipo, la idea de que los grupos son homogéneos y que se puede mirar un cráneo y decir este tipo es africano, no es así. O sea, hay tipos, lo que se definió como tipos era una super simplificación de una cuestión biológica, pero en genética se ve como grados, o sea, gradientes de dispersión y gradientes de ancestría que se van sumando y forman como si fuera una línea, es decir, que es como le dije antes, o sea, de África hacia América se puede relacionar las personas muy claramente, ¿no? Y hay una relación ahí con geografía, hay una relación con la lengua que se habla, porque claro, hace 6.000 años empieza la diversificación lingüística y ahí, o sea, las poblaciones, pues las personas tienden a tener hijos con personas que se comunican mejor, o sea, que hablan la misma lengua, ¿no? Entonces yo diría que esta visión de tipos, o sea, y de raza principalmente es algo que pues se intenta, porque de sentido biológico de raza, o sea, no se puede aplicar a humanos porque tenemos 99.9% de identidad genética entre dos individuos aleatorios. O sea, no es posible. Lo que hacemos cuando estudiamos ancestría, yo creo que eso es importante. O sea, tenemos 99.9% del genoma que es igual entre dos individuos. Lo que hacemos es tomar el 0.1 y poner como una lupa arriba de eso para forzar la diferenciación. Entonces, yo no hablaré de tipo en ningún momento, pues primero porque no tiene ningún sentido genético y después porque lo que se ve en humanos es como un continuo de variación. Es decir, las poblaciones, aunque las agrupemos en poblaciones continentales, estas poblaciones no son homogéneas. O sea, hay un continuo de variación. O sea, si lo mira del sur de África hacia el sur de América, o de este de África, que es como la cuna de la humanidad específicamente, o el start point, ¿no?, de las migraciones humanas, hacia el sur de Patagonia, pues no son grupos aislados, son como continuos de variación. Es decir, tiene grupos que se parecen más entre sí, pero también se parecen a los vecinos, pues de manera gradual, o sea, que se ve claramente que uno grupo deriva del otro, pues y así, pues por toda la expansión geográfica que hay del Sapiens. La noción de raza no se sustenta en términos biológicos. No es correcto hablar de tipos o grupos discretos de humanos para dar cuenta de nuestra diversidad biológica. Nuestra especie se caracteriza por su homogeneidad. Las personas que habitamos este mundo tenemos el mismo ADN en un 99%. Sin embargo, dar cuenta de la diversidad humana sin abonar a la idea de tipos humanos o razas no es tan fácil.
En efecto, para describir la diversidad humana, la genómica de poblaciones utiliza al menos dos categorías que, a pesar de sus grandes diferencias, suelen confundirse con la de raza. Estamos hablando de las nociones de ancestría y de población. Para intentar definir ancestría biogeográfica, hay que primero intentar entender pues, la evolución humana, es decir, cómo surge el sapiens, ¿no? Y cómo se migra a otros continentes y ahí forma diferentes grupos. Entonces, básicamente lo que vemos hoy en una distribución pues, amplia geográfica son lo que llamamos de poblaciones continentales, que son las poblaciones de África, Europa, América, Asia y Oceanía. Pues evidentemente cada una de esas poblaciones pues, se divide en poblaciones subcontinentales, ¿no? Es decir, pues América tiene Amazonia, tiene Andes, tiene Mesoamérica. Pues Asia tiene Asia de Este, Asia de Oeste, Europa tiene Norte y Sur, África tiene pues principalmente la división del Sahara, ¿no? Y también muchas divisiones internas. Pero todas esas poblaciones fuera de África pueden ser vistas como ramas de la población africana. Es decir, el hombre surge en África hace 300.000 años, pues se queda ahí por casi 200.000 años y después empieza a migrar a otros continentes. Y estas migraciones, claro que no son pues siempre pues continuadas, son como pues pulsos de migraciones que dan origen a diferentes poblaciones y en diferentes tiempos. Y ahí hay que pensar no solo en el tiempo, pues, pero también en la demografía de esta situación. Es decir, son grupos pequeños que migran de un continente a otro, pues se establecen en esos continentes, poblan esos continentes, pues empiezan a tener como, pues, a generar más poblaciones entre ellos. Entonces, con estas migraciones o estas primeras como jornadas humanas, ¿no? Que salen de África y poblan los continentes a lo largo de pues, 20, 30 mil años, pues se forman lo que se llaman poblaciones continentales. Estas poblaciones entonces, pues empieza con la primera que sale de África, que es la de Oriente Medio y cercano, pues Europa, y la última, o sea, el último paso de esta gran jornada humana sería el poblamiento de América, que ocurre alrededor de pues 15.000 años más o menos. Y después de este poblamiento inicial, lo que se ve básicamente es que esas poblaciones se quedan como pues más o menos aisladas. Pues siempre hubo flujo entre las poblaciones, pero se forman grupos, pues hay diferencias culturales, hay diferencias pues biogeográficas, las poblaciones se adaptan a ambientes distintos, viven en esos ambientes distintos y pues evolucionando de manera distinta, ¿no? De acuerdo con la geografía que viven y desarrollándose ahí de acuerdo con lo que tiene a su disposición en el ambiente. Cuando se piensa entonces en Latinoamérica o en América en general, se piensa en dos cosas. O sea, primero en la población autóctona, o sea, la población nativa americana, que es pues resultado de esta migración de hace 15.000 años. Y la segunda cosa que se piensa obviamente es la población pues mestiza de América, que se originó hace 500 años. Y ahí pues con esto la ancestría de América Latina puede ser vista como la ancestría de los pueblos originales, pues que ahí se divide en América básicamente, ¿no? En términos generales, Mesoamérica, pues Andes, Patagonia, Chaco o básicamente es tierras bajas de Sudamérica, pues y América del Norte con la parte de Canadá, que ahí tiene un flujo un poco mayor con Asia más reciente. Pero también se puede pues pensar en esta gran mezcla que hubo hace 500 años, es decir, hace 500 años empieza el más grande desplazamiento de la historia de la humanidad. Nunca en la historia, pues, que se sepa por lo menos, pues se ha trasladado tantas personas de un lado a otro. Primero habían las docenas de millones de indígenas americanos que estaban en América, sin contacto hace 15.000 años con otras poblaciones. Entonces llegan los conquistadores europeos
y con ellos traen pues poblaciones pues de todas las partes de África. Y ahí se empieza a generar esa grande mezcla que es hoy la población latinoamericana. Y esa población entonces tiene pues raíces pues tanto en América como en África, cuanto en diferentes partes de Europa. Un conjunto o un mosaico de diferentes ancestrías. Pero claro, existen aún poblaciones pues no mestizas en el sentido de que existen poblaciones originales aún en América y existen poblaciones que son poblaciones pues nuevas o poblaciones mestizas, ¿no? O sea, que se han originado de esta mezcla de poblaciones que estaban aisladas hace milenios. Evidentemente que esa es la comprensión de genética. Eso pues no se relaciona de ninguna manera con una idea tipológica, porque la idea de genética es una idea de como si hubiera un árbol que fuese pues la base de lo que vemos como sapiens, o sea, como humanos, que es pues que se origina en África, y de ahí salen esas ramas que son variaciones de la población africana que dan origen a las otras poblaciones, porque todos en un momento salimos de África y estuvimos mucho más tiempo en África, casi 200.000 años, do que estamos fuera de África, que hace máximo 100.000 años. En relación al concepto de población, hay un consenso actual, si bien hay discusiones teóricas de fondo muy interesantes, acerca de que la población es un concepto biológico o estadístico que define a grupos de individuos que comparten genes en un área geográfica, mientras que la raza, popularmente conocida como raza, es una construcción de origen social, histórica, política, basada en rasgos físicos. Escuchamos a Rolando González José, antropólogo biólogo del Centro Científico Tecnológico CONICET-CENPAT e investigador superior del CONICET, Argentina. Sus intereses de investigación giran en torno a la genética de poblaciones, el poblamiento americano, las poblaciones cosmopolitas de Latinoamérica y el desarrollo de dispositivos basados en tecnología de imagen para aplicaciones biomédicas. Actualmente coordina el Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina, POBLAR. Hay profusa bibliografía que confirma que ese tipo de agrupaciones raciales no existen, a pesar de que en la práctica médica, principalmente en la práctica de acceso a la salud, de atención primaria de la salud, es un concepto que sobre todo en Estados Unidos y en otros países sigue empleándose. En el campo de la genética y la genómica de poblaciones, el concepto de población se basa en conjuntos homogéneos de genes más o menos homogéneos que muestran adaptaciones genéticas reales y que nos permiten identificar, al menos desde el punto de vista teórico, una comunidad de descendencia de un ancestro común para definir la población. Los marcadores informativos de ancestría son aquellos que definen un grupo, es decir, aquellos observados en un grupo humano con mayor frecuencia que en otros. Estos marcadores, cuando tienen ese desequilibrio tan grande en sus frecuencias, nos permiten identificar procesos de migración, de selección o de deriva a partir del estudio de sus frecuencias en distintos grupos. Estos marcadores pueden o no estar asociados a fenotipos. Cuando están asociados a fenotipos relacionados de interés biomédico, relacionados con alguna dolencia, son sumamente útiles porque nos permiten identificar variantes locales que no necesariamente están reportadas en la literatura, que está basada en muestras de otras regiones, y nos permiten comprender mejor la estructura fina de nuestros grupos humanos, de nuestras poblaciones, y cómo oculta en esa estructura fina puede haber marcadores que nos permitan mejorar la predicción de enfermedades, los diagnósticos tempranos y otras medidas de interés sanitario. Desde mi punto de vista, la principal diferencia entre este concepto de población y el de raza biológica presente en
en los discursos científicos de principios del siglo XX, que se basa en los rasgos físicos de las personas, es precisamente la mirada evolutiva. La población no es una entidad estática, como uno asocia con el concepto de raza, sino que es una comunidad en evolución permanente que puede ser interpretada como linajes que van evolucionando a lo largo del tiempo y atravesados por factores políticos, por factores no biológicos que desvían las frecuencias alélicas de las frecuencias esperadas bajo determinado modelo teórico, y que son esas desviaciones el sujeto de estudio de la genómica de poblaciones actual. Son parte de la manera que intentamos comprender los procesos evolutivos, operando sobre poblaciones dinámicas desde el punto de vista evolutivo y no como entidades fijas que son asociadas más al concepto de raza del siglo XIX y XX, ¿no? Y comienzos del XX. Yo creo que sí se ha avanzado poco a poco en términos de el cuidado de parte de los científicos a la hora de formular sus hipótesis, de describir a sus poblaciones. Pero sí creo que deberían generarse convenciones más claras sobre cómo reportar y cómo referirse a los grupos y a sus diferencias, ¿no? O sea, cada vez más la investigación científica se preocupa por vigilar la forma en cómo se divulga el conocimiento científico, pero no creo que en el tema de raza o de racialización se ha llegado todavía a una solución, ¿no? El hecho de que las categorías raciales o las divisiones raciales aceptadas y generalizadas en Estados Unidos, pues están en todos lados, están en el censo, en la demografía y están en la investigación biomédica. Y si tú quieres publicar investigación que esté atravesada por grupos racializados en algún journal o en alguna editorial de las de prestigio, que básicamente están en el norte global, sobre todo en Estados Unidos, tienes que volcar tus resultados a un léxico racialista que ellos entiendan y que ellos acepten. El racialismo es la creencia o doctrina que sostiene que existen razas humanas biológicas y diferenciadas que determinan los rasgos, conductas o capacidades de las personas. A diferencia del racismo, no implica necesariamente un principio de superioridad o de odio, sino la aceptación de la categoría de raza como una realidad natural. Eso a nosotros lo encontramos, digamos, que con los científicos colombianos, brasileños y mexicanos, categorías que ellos usan para publicar en inglés, como Mexican Mestizo Population, no les son tan relevantes para publicar aquí. Pero si no utilizan esa categoría, los referís del otro lado no entienden de qué están hablando, ¿no? Hay un imperialismo de la clasificación que se utiliza en la investigación, porque la racialización dominante que se ha tendido a universalizar es la racialización norteamericana, ¿no? Lo cual es doblemente confundente, ¿no? Porque por un lado produce la confusión como si las racializaciones todas fueran las mismas, cuando obviamente están construidas de formas diferentes, ¿no? Y con presupuestos históricos y políticos y sociales distintos. Y luego la segunda confusión es como si fuera inevitable esa racialización gringa, ¿no? De alguna manera los científicos se ven compelidos a traducir su racialización a la racialización ajena, ¿no? Y llevado eso al tema de la difusión, hacen malabares, ¿no? Cuando traducen a su lengua y a su espacio para tratar de estar hablando de lo mismo, pero en idiomas distintos, ¿no? Las categorías no son neutrales.
tienen historia y se ponen en uso en contextos muchas veces desiguales que inciden para que éstas definan y signifiquen de determinadas maneras. Esto no quiere decir que las categorías sean meras ficciones. Sí quiere decir, por el contrario, que las formas en las que definimos los fenómenos que investigamos forman parte de dinámicas complejas en las que se produce conocimiento, y que justamente por eso merecen atención y reflexión. A continuación, Carlos López Beltrán nos comparte algunas reflexiones a propósito de las investigaciones que realizaron en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, en México, hace algunos años atrás. Nuestra principal preocupación desde el principio fue que se empezara a promover un lenguaje racializado para describir a los grupos humanos que se estaban muestreando, por un lado, y luego también hacer asociaciones entre tipos de origen étnico, de origen racial, cultural y patologías, ¿no? El tema en ese momento evidente era el tema de las enfermedades metabólicas, sobre todo obesidad, diabetes, ¿no? Entonces un poco nuestras preocupaciones era que tratar de participar en la conversación de modo que se tuviera más cuidado, que además la forma de muestreo, que también era poco ética según nosotros, en fin. Es muy importante para la práctica médica las categorías poblacionales, o sea, la forma en cómo se refieren a los grupos poblacionales, pues los norteamericanos tienen su forma específica de entender, que está ligada también a su estructura médica, ¿no? Como los distintos grupos racializados son vistos como problemas biomédicos, con sus problemáticas biomédicas específicas cada una, y cómo entonces cualquier investigación que tiene como fin intervenir en ese espacio necesita ir alineada, categorizada, ¿no? Entonces los latinos tienen que ir como latinos, los afrodescendientes tienen que ir como afrodescendientes, los europeos como europeos, los asiáticos como asiáticos, porque si no, no embona la forma en cómo se arrojan los resultados con la forma en cómo los recibe el aparato biomédico y cómo lo procesa y cómo eso sirve para tomas de decisiones, en fin. Es algo que, por ejemplo, nosotros en México tratamos de entender por qué la noción de mestizo les resultaba tan inevitable. Ya en ese momento, estamos hablando de los 2000, había una historia bastante profunda y larga de crítica de la noción de mestizo y mestizaje, ¿no? Que quizá todavía en los años 70, 80 era como una noción considerada pues no solo importante en términos de que describía nuestra historia poblacional genéricamente, sino que ayudaba a crear un espacio como de homogeneidad, de igualdad en un espacio heterogéneo y desigual, ¿no? Pero ya para los 2000 mucha gente había hecho críticas profundas a cómo funcionaba esa noción entre nosotros, más bien para enmascarar la desigualdad, para eliminar la necesidad de poner atención al racismo estructural presente en la población, y que obviamente uno de los sitios donde es más insidioso ese racismo pues es en la biomedicina, en la atención a la salud de los distintos grupos, ¿no? Entonces, para nosotros era importante entender por qué para los médicos era tan importante esta noción de mestizo. Y creo que esa conversación fue útil, ¿no? Porque los proyectos de genómica biomédica y de genómica poblacional de las siguientes dos generaciones, digamos, la generación INMEGEN, que fue en el año 2005, 2015, digamos, usaron la noción de mestizo y después se dejó de usar, ¿no? O por lo menos empezó a hablar de mestizaje, pero no de el mestizo, ¿no? Y no digo que sea por nosotros, ¿no? Es algo, son debates internacionales complejos en los que nosotros participamos. Y sí fue interesante ver cómo
funciona de manera distinta esta noción en Colombia y en Brasil, y la forma en cómo, por ejemplo, en esos dos países eran mucho más conscientes ellos, los genetistas desde el principio, que la información que arrojaran los estudios de genómica poblacional y de porcentajes de mezcla racial que hubiera en las distintas regiones o en general en el país, tenían un componente político importante, ¿no? En Brasil había los debates sobre la acción afirmativa y había una oposición a que se siguieran impulsando esas políticas de apoyo y de equilibrio y de justicia. Y algunas gentes intentaron usar la genómica y el hecho de que en realidad todo el mundo tenía mezclas de todos los orígenes. Entonces no había tal cosa como una población puramente afrodescendiente y una población puramente europea. Pero eso es obviamente una falacia relativa, porque la discriminación no se da con base en penetrar tras de la piel de la gente y ver las variantes genéticas que cada uno anda carreando por el mundo, sino pues a través de otro tipo de marcadores más evidentes, ¿no? Una de las promesas de la genómica de poblaciones se vincula con los posibles aportes derivados del conocimiento del genoma humano a la salud, especialmente respecto a las posibilidades de prevenir enfermedades comunes, complejas y frecuentes como el cáncer o la diabetes. Para eso, habría que conocer no solo las singularidades genómicas de las poblaciones e individuos, sino también los efectos de las interacciones de los cuerpos y los genomas con ambientes biosociales específicos, así como las formas en las que las relaciones entre estos impactan en la susceptibilidad o probabilidad de enfermar. La población latinoamericana es una población del punto de vista evolutivo, ¿no? O pues histórico, es una población nueva. Entonces nosotros como latinos tenemos características que son de las poblaciones continentales, pero también tenemos como este mosaico de diferentes ancestrías que llevan a diferentes situaciones o condiciones o características morfológicas y clínicas también, médicas, o sea, que pueden tener impacto en nuestra salud. Es decir, toda nuestra historia evolutiva pues tiene impacto en la salud, porque básicamente estamos aquí porque hemos sobrevivido a miles de cosas, ¿no? Se fala mucho en susceptibilidad a enfermedades, pero se sabe muy poco, la verdad, en cómo esto actúa en diferentes ancestrías. O sea, tenemos una visión muy eurocéntrica, en el sentido de que los estudios están hechos en poblaciones de Europa, y ni todas las poblaciones de Europa, la verdad, en algunas poblaciones de Europa, es decir, que ni Europa está completamente representada en los estudios genómicos, y en poblaciones, pues, norte europeas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que se sabe hoy de susceptibilidad o de asociaciones, en general, viene de eso o de poblaciones asiáticas que en los últimos años han crecido mucho en los estudios. Pero no sabemos bien cómo se da la transferencia. Es decir, si lo que vemos en poblaciones europeas se puede transferir a poblaciones no europeas. Por ejemplo, africanos que tienen mucho más diversidad. Pues aquí no estamos hablando de este concepto de 5% de los casos que son mendelianos. Estamos hablando de herencia multifactorial, o sea, de rasgos complejos, en que sabemos que hay una base genética y que esa base genética es una interacción entre diferentes genes o diferentes mutaciones, y que esto tiene un peso, pero no es el peso único, hay el ambiente que como que modula esta expresión de genes, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, estamos intentando entender cuál es esta composición de mutaciones en las diferentes poblaciones. Eso es muy difícil de entender.
Es decir, o sea, primero porque todos los rasgos complejos son, de hecho, complejos, como dice su nombre, es decir, tiene una influencia grande del ambiente, y el ambiente es todo, pues socioeconómico, obviamente, es decir, la población del mundo ha crecido 1 centímetro en cada década del último siglo, simplemente por el cambio de alimentación, que se empezó a comer más proteína, las personas se volvieron más altas. Entonces, esto es como, pues aún estamos aprendiendo, ¿no? Y cuando se mira poblaciones que son, pues, más vulnerables y que básicamente sobreviven y no viven, o sea, tienen, pues, déficits nutricionales y cosas así, es muy complicado. O sea, a veces encontramos correlaciones entre, pues, por ejemplo, enfermedad de Chagas y ancestría africana en Brasil. Pero la verdad no es la ancestría africana la correlación. Está correlacionado con la pobreza. Esas personas, porque tienen ancestría africana y históricamente son negligenciadas en Brasil, porque Brasil ha sido el país con el más grande número de personas esclavizadas y que la esclavitud duró más tiempo, 4 siglos, pues generó una diferencia social muy grande en que la verdad, gran parte de las personas pobres son también negras. Entonces, es muy complicado, y la enfermedad de Chagas es una enfermedad de personas pobres en general, ¿no? De poblaciones vulnerables. En un texto publicado en 1997 titulado Lo biológico y lo social, los biólogos Richard Lewontin y Richard Levins decían sobre la melanina, que es una sustancia vinculada con el color de la piel, que su mecanismo, cita, se ha tornado un signo de la posición social que afecta a la forma en la cual las personas tienen acceso a los recursos y quedan expuestas a la toxicidad y a los insultos. Un organismo sometido al estrés, de acuerdo a un eje de sus condiciones de existencia, será más vulnerable a otras presiones, de acuerdo a otros ejes, dado que sus condiciones de homeostasis están tensionadas. Así, habrá una cascada de resultados perjudiciales para su salud. Fin de la cita. En otras palabras, el color de nuestra piel nos expone de manera diferencial a la violencia racista, fenómeno que sin dudas genera condiciones permanentes de estrés y deteriora la salud de personas negras, indígenas y marrones. Entonces, es muy difícil llegar a esto. Es decir, primero, aún estamos intentando entender la diversidad que hay en América, que es absurda. Porque primero no sabemos la diversidad indígena, aún estamos mirando a esto. Después ha venido a América, pues, millones de africanos, que son la población más diversa del mundo. Y después más millones de europeos de distintas partes, más asiáticos. Entonces, estamos intentando entender cómo ocurrió la mezcla. A partir de ahí, pues tenemos que entender pues, cuáles combinaciones de genes, pues de hecho, están asociadas a enfermedades en América. Y también entender, o de una manera, conseguir controlar la estratificación que es, pues, muchas veces étnica o económica, o que se correlaciona directamente entre étnico y económicos. Yo creo que ningún genetista que trabaje con genética de poblaciones o que trabaje con enfermedades complejas, pues tiene una visión genocéntrica de la salud. O sea, sabemos que es muy complejo. La susceptibilidad genética es una predisposición, una mayor probabilidad que se hereda a desarrollar un determinado fenotipo y, por supuesto, se aplica al concepto de dolencias, de enfermedades. Si se heredan determinadas variantes de determinados genes, se ha verificado estadísticamente que aumenta la probabilidad de padecer la dolencia en cuestión.
Aquí es muy importante hacer la aclaración que esta variación en la susceptibilidad, puede ser un aumento o una disminución, no garantiza per se que el sujeto, que el individuo va a desarrollar esa dolencia en algún momento de su vida. Uno puede transitar todo el trayecto de su vida cargando, digamos, esa propensión, esas variantes genéticas que aumentan la predisposición para determinada dolencia, y aún así no experimentarla nunca. Los marcadores informativos de ancestría pueden o no relacionarse con esta propensión, con esta susceptibilidad. Esto ocurre con muchas enfermedades complejas. Hay algunas variantes genéticas que están asociadas. Hay una profusa literatura que demuestra que están asociadas a marcadores de ancestría. Por supuesto que estos mecanismos de interacción entre genes y ambiente son sumamente complejos. ¿En qué radica esa complejidad? En que esa complejidad se distribuye de manera diferencial en el tiempo y en el espacio. Por eso la cantidad y la calidad de la información que necesitamos para comprender exactamente los mecanismos de la interacción entre genes y ambiente es muy grande. Necesitamos muestras muy buenas y muy abundantes. Estas variantes génicas se distribuyen en distintas partes del genoma, no están concentradas en una parte del genoma. Y, por supuesto, esta complejidad, que siempre hay una tendencia a verla en el plano genómico, yo siempre en lo personal destaco la enorme complejidad que existe en el otro plano, en el plano ambiental, que en el caso de nuestras sociedades modernas es cada vez más complejo, más intrincado. Según el National Human Genome Research Institute de los Estados Unidos, una enfermedad o afección compleja, cuando se analiza en el contexto de la genética, refleja un trastorno que se produce por las contribuciones de múltiples variantes genómicas y genes, además de influencias considerables del entorno físico y social. Por ese motivo, las enfermedades complejas también se conocen como enfermedades multifactoriales. El término contrasta con el de enfermedad genética simple, cuya causa más directa es la presencia de mutaciones en un solo gen. Algunos ejemplos habituales de enfermedades genéticas complejas son la enfermedad cardíaca, la diabetes y el cáncer. Fenómenos complejos como el estrés, el estilo de vida, la relación con los dispositivos digitales, etcétera, son algunos ejemplos de factores ambientales ultra complejos que están siendo estudiados en la actualidad. Un recurso fundamental para comprender cómo interactúan estos dos espectros, la variación genética y la variación ambiental, ambos con una enorme complejidad intrínseca, son los biobancos, porque en los biobancos es donde confluye para el mismo individuo, en una situación ideal, ambos tipos de datos. Ancestría, población, genoma, salud, condiciones socioambientales son elementos de distinta escala que conforman un escenario sumamente complejo, el cual puede resultar confuso para quienes no somos especialistas en la materia. Los esfuerzos realizados por la genética y la genómica de poblaciones para evitar reduccionismos y enfoques deterministas no siempre se logran comunicar de manera exitosa, abonando, por el contrario, explicaciones que otorgan a los genes y al genoma un papel determinante. En este sentido, la reflexión respecto de la comunicación científica, del uso de categorías, así como la atención a las continuidades entre los discursos y las prácticas científicas y los procesos sociohistóricos que nos anteceden, resultan fundamentales. Yo personalmente soy lo que llaman los filósofos de lo racial eliminacionista, ¿no? Pero es una posición minoritaria que implica no usar ninguna categoría racial.
Sobre todo no para las ciencias biológicas, pero sí se puede también en las ciencias sociales. Pero mucha gente con buenas razones piensa que, y también algunos biomédicos, que es una herramienta descriptiva útil, poder ubicar con poca información un grupo del cual te interesa su salud o quieres participar en un movimiento de producción de justicia o de producción de equilibrio, de igualdad. Y en vez de inventar un nuevo denominador o inventar una nueva categoría, pues usa la que ya está. Mi opinión es que si es racista o racialista, te puede servir para un fin, pero estás promoviendo simultáneamente un fin contrario. Bueno, o sea que es como estás atrincherando algo que tarde o temprano va a hacer daño, ¿no? Pero no. O sea, entiendo por qué hay gente que defienda, sobre todo activistas o gente que dice, no, pues no me vas a quitar una categoría que me ha servido para generar identidad, para generar unidad, para generar posicionamiento. Todavía hasta hace unos años, en la misma antropología física o la antropología biológica, había mucha incomodidad con la sugerencia de que no podían hablar de razas, ¿no? Tienen invertido muchísimo capital cultural, capital científico en eso, ¿no? O haber capturado lo que saben en moldes que presuponen la diferencia racial, ¿no? Y yo creo que les sería imposible prescindir de ella para mantener ese conocimiento como algo valioso, ¿no? Yo personalmente no creo que deberá conservar, no sé, la craneología o luego conservar la biometría, que se categorizada racialmente. La práctica forense también tiene unas maneras muy racialistas de identificar cuerpos, ¿no? Partes de cuerpos, dentaduras. Entonces, pues hay todavía mucha inversión ahí de trabajo y de conocimiento que si tú le quitaras ese sustento, pues no podría las personas a lo mejor sacar provecho de eso, no sé. Pero hay mucha resistencia. Los historiadores de la ciencia aprendemos a ver el conocimiento como algo situado y contingente, ¿no? Pero los científicos no. Los científicos aprenden a ver el conocimiento como algo necesario y si no eterno, sí duradero, no nómada, y que se pueda de alguna manera desvincular del contexto y de la historia. Yo les insisto en que es contingente y es suplantable su forma de proceder y de nombrar y de clasificar y de dividir. Esas estructuras pues no desaparecen por voluntad y tampoco el lenguaje puede desaparecer la palabra, pero no desaparece el concepto, la noción, la estructura que está funcionando ahí, ¿no? Pero pues la tarea es insistir en llamar la atención de que eso está ahí y sigue generando distorsiones, sigue generando injusticias, sigue generando... O sea, la gente que hizo antropología y la biología genetista, racista, determinista del siglo XIX, no era gente que quería que ocurriera el nazismo, no que ocurriera el exterminio, que ocurriera la eugenesia radical. Pero esa es la gente que generó las armas teóricas y las armas de pretendida objetividad con la que luego se pudo hacer todo eso. Entonces esa historia no la podemos desaprender, es un poco lo que yo digo. No podemos fingir que no ha pasado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con nuestro episodio número 8, el último de la primera temporada. Esperamos que les haya gustado y que contribuya con los debates que nos permiten hacer mejor ciencia. Ha sido un gusto enorme. Hasta pronto.
¿Genética para qué? Es una producción del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conducida por Ana Mines y Lucía Ariza. Los contenidos son coproducidos con la especialización de Genética, Derechos Humanos y Sociedad de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina. Idea original, Ana Mines. Investigación, Ana Mines y Lucía Ariza. Diseño sonoro, dirección y voz adicional, Víctor Manuel Méndez. Asistentes de producción, Sara García Méndez, Ariadna Gallardo y Miguel Ángel Nava. Diseño gráfico, Amanali Cornell.